espacio Unísima. Les recordamos que también este es un podcast completamente enfocado a aspectos psicológicos, del cual pues todos los que formamos parte somos estudiantes de Universidad Sierra Madre. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante. Hablamos de el alcoholismo y sus efectos, sobre todo en aspecto psicológico y aspecto emocional. Para empezar, les presento a las personas que me acompañan el día de hoy. Les presento a el licenciado de Psicología Clínica y docente de Universidad Sierra Madre, cabe resaltar, responsable de atención psicológica en el Centro de Rehabilitación de Adicciones Agua Viva, José Roberto Quiroz Cardona, para quien nos pido un fuerte aplauso también. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por hacernos el honor, maestro. También nos acompaña el alumno de noveno de Psicología, Jesús Almanza Gaitán. Con nosotros también está el alumno de sexto de Psicología, Diego de Jesús Zavala Hernández. Muchas gracias. Y pues nuevamente un gusto estar con ustedes, chicos. Soy su servidora, alumna también de noveno de Psicología, Natalia Isabel Rosales Zapata. Bueno, cabe resaltar, el día de hoy todos nos hemos dado la tarea de investigar un poquito con respecto a los efectos que llega a tener el alcoholismo sobre nuestros organismos, para lo cual pues me gustaría empezar con la opinión clínica, médica también, de nuestro compañero, el docente José Roberto Quiroz Cardona. Adelante, les doy la palabra. Bueno, en nuestros días de pronto es difícil definir el alcoholismo, ya que mucha gente tiene esta idea de que un alcohólico es una persona que ves en la calle, donde ya perdió su casa, ya perdió su trabajo, ya perdió su familia. Sin embargo, realmente el alcoholismo puede manifestarse de muchas maneras. Solo estamos diciendo que es un uso malo y desmedido del alcohol. Como lo dicen varias organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, incluso a veces lo encontramos en el manual diagnóstico de trastornos y enfermedades mentales, una persona para que se considere alcohólica por consumo, tan solo tiene que consumir de 1 a 2 unidades de alcohol todos los días. En el caso de hombres y mujeres varía, en el caso de los hombres tendrían que ser 2, o sea 14 en una semana, en el caso de las mujeres 7 en una semana. Si le aumentamos el doble ya sería un consumo de riesgo. Si le aumentamos al triple o 35 a la semana, ya estaríamos hablando de un consumo excesivo o que pone en peligro la salud. A su vez también hay que decirlo, esto muchas veces puede ser un poquito escabroso. No es lo mismo tomar una cerveza todos los días a tomarte media botella de vodka todos los días. No es lo mismo que estés tomando una copa de vino con la comida a que, por decir algo, ¿no?, estés tomando whisky con cada comida del día. Y por supuesto no es lo mismo que esta persona que está consumiendo alcohol, sea por la razón que sea, tenga un deterioro más grande en su vida que otras que, por ejemplo, culturalmente no lo tienen. Tomemos el caso de Francia, ¿no?, donde se les da vino desde muy jóvenes. Entonces, de pronto se vuelve muy escabroso. Lo que sí es que nos podemos remitir, por ejemplo, al DSM cuando estamos hablando del alcoholismo. Si tiene 2 de estas, básicamente ya tiene alcoholismo. Viene siendo si pasa mucho tiempo consumiendo alcohol o en el proceso de consumir alcohol o le dedica mucho tiempo a las partes del alcohol. Si intenta dejar de consumir, pero una vez que empieza ya no se puede detener. Si también ya empieza a tener problemas sociales, laborales, de familia por el alcohol, si consumo lo empieza a aislar, si mismo consumo lo pone en situaciones de riesgo o lo hace tomar decisiones de riesgo, y por supuesto si ya empieza a afectar su salud, lo cual curiosamente es el indicador que todo el mundo conocemos del alcoholismo, ¿verdad? ¿No? O sea, dice, ya te enfermaste, seguramente eres alcohólico. Sin embargo, eso no es cierto. De hecho, eso solo es la muestra de que esta persona es alcohólica y nadie se había dado cuenta. Justamente, pues de hecho yo había visto que incluso, en la punta del iceberg, que es la enfermedad, por así decirlo, solamente pues es como la punta que se ve de un problema pues bastante grande. Había visto que incluso en medicina pues a lo mejor se batalla un poquito en advertir sobre los efectos del alcohol. O sea, siempre a lo mejor tratan de evadir. He visto en algunos casos
que tratan de evadir la cuestión alcohólica y tratan de poner encima siempre como alimentación o poner falta de ejercicio, que obviamente son demasiado importantes, pero siempre se trata de omitir ese dicho de, ¿sabes qué? Pues eres una persona que necesitas dejar el alcohol para tener una mejor calidad de vida. Así es. De hecho, la parte médica se llega a abordar de una manera muy fea, tristemente. Digo, yo creo que todos hemos tenido una mala experiencia con algún médico, ¿verdad? Sí, yo recuerdo en una de mis prácticas de la materia de gastroenterología, como ya estaba a punto de terminar la carrera de medicina, el doctor, bueno, tuvo un buen abordaje con la persona, pero la persona claramente ya tenía un caso avanzado de cirrosis por alcoholismo. Y al principio todo estaba bien, pero de pronto le dice, bueno, yo te puedo ayudar con esto, pero te tienes que quedar una semana en el hospital, vas a sufrir un chorro, y aparte, pues ya tienes que dejar de tomar, porque claramente usted tiene un problema con el alcohol. ¿Cómo creen que iba a reaccionar esta persona? Bueno, obviamente no muy favorablemente. Yo creo que ahí aprendí groserías nuevas, estoy casi seguro, la verdad. Sí. No, y a veces pasa, bueno, he visto varios casos que pasa que el médico incluso le dice, ¿sabes qué? Si te tomas una cerveza, por así decirlo, un ejemplo extremo, por así decirlo, tomas una cerveza, te vas a morir, tienes cirrosis, ya te vas a morir. ¿Y qué pasa? Dice el paciente, o sea, ¿sabes qué? Me voy a morir de todas maneras, déjame voy con mi compadre, agarro a mi familia, y lo otro, me pongo una buena y pues de una vez que se acabe de una vez todo. Claro, y es una de las cosas que muchas veces no se entiende. La adicción, como lo decía, ¿no? Puede tener muchos fondos y uno de los más peligrosos es algo que dentro de la comunidad que atendemos adicciones le llegamos a llamar suicidio lento. Viene siendo que ¿no? la persona empieza a consumir no con la intención de zafarse de su realidad, sino de completamente acabarla. Y de pronto cuando le dan esa noticia, en lugar de que la persona diga, ya me debo detener, lo hace con mayor razón. Es lo típico de no le digas no si no quieres que lo haga. Exactamente. O lo que es peor, y creo que esto es, bueno, esperemos un caso más raro, ¿no? Tienes una persona con un cierto grado de obesidad, el que ustedes quieran. La persona llega y le dicen, es que tienes hígado graso, debes dejar de comer, como lo mencionaba, pero no, es alcohólica. Y realmente lo podríamos saber de una forma relativamente sencilla. Hay un cuestionario que se llama el cuestionario Cage, por sus siglas en inglés, que básicamente nos dice, si esta persona ¿sí? cumple 2 o más de los criterios que estoy a punto de decir, debería considerar, diagnosticarse por un profesional, ¿no? Porque al final del día tiene que ser un diagnóstico a partir de un profesional. El primero es a partir de el consumo. Si mi consumo siento que está saliéndose de control, es excesivo. El segundo es annoyance, o en español molestia, si con mi consumo molesto a los demás. Guilt, o culpa, si con mi consumo me genera culpa o me ha generado culpa por las acciones. Y el último... Empieza con él, eso sí lo sabemos. Empieza con él. Exactamente. También es más importante como resaltar el hecho de la familia, ¿no? Claro. O sea, también a veces tenemos como punta del iceberg que ya vemos que un alcohólico también, un alcohólico ya es la persona que pues ya está viviendo en la calle, ya tiene un consumo extremo, pero también hay que decir que hay alcohólicos funcionales y que también pues a veces se piensa que no tienen un problema, como pues el típico padre de familia, a lo mejor mexicano, que va, trabaja, sustenta a su familia, provee, a lo mejor pues está presente, ausente, se puede decir, pero pues al final de cuentas tiene un problema de alcoholismo. Y es algo que no está, ¿cómo se puede decir?, diversificado en la comunidad de pues alcohólica. Claro, ¿no? Y de pronto, a veces sé que a la manera en la que se forman las palabras y el lenguaje, de pronto le damos los nombres a ciertas cosas, pero fíjese, es un chiste que tenemos muchas veces entre los que nos dedicamos a esto, que decimos, es que es funcional hasta que lo cachan, ¿no? Hasta que lo atrapan, porque realmente no podemos decir que hay una persona con una adicción que sea funcional, más bien a esta bomba le tocó una mecha larga nada más, por decir algo, ¿verdad?
Lo que es peor es que sí, es socialmente aceptable, ¿no? Vamos, en una reunión entre amigos no puede faltar el alcohol, ¿verdad? Tal vez en una cita con alguien difícilmente falta el alcohol, ¿verdad? O lo que es peor, ¿no? En una reunión familiar todos conocemos al tío o a la tía que se alcoholizan más, ¿verdad? Claro. Cabe resaltar también aquí entre todos estos puntos, bueno, ahorita que mencionan un poquito lo que son los alcohólicos funcionales, pues cabe resaltar también mucho, ¿no? Lo tenemos como un contexto muy normalizado. Ahí es donde entra esta pregunta de, bueno, ¿y hasta qué punto me vuelvo alcohólico? ¿O hasta qué punto el alcoholismo se considera una adicción? Entonces creo que estas son preguntas que todos nos llegamos a hacer de vez en cuando, pero también cabe resaltar, entre pláticas que teníamos ahorita sobre la mesa de discusión de todos los argumentos que queremos darles a conocer precisamente, veíamos que el punto físico o el punto de la enfermedad es lo último que se nota. En realidad es básicamente lo último que llega a salir a la luz. Inician primero todos los procesos destructivos mentales y emocionales, pues como no me dejará mentir aquí nuestro experto en cuestión. Para todo esto, pues también he traído unos cuantos puntos que me gustaría abordar con ustedes. Me gustaría más que nada discutirlos un poco, ver qué piensan de ellos, ver si alguno de ustedes tiene una opinión distinta con respecto a. Más que nada son síntomas psicológicos a corto y largo plazo. ¿Sale? Tenemos como primer punto lo que son los lapsos de memoria. Como pueden saber ustedes, pues ya tenemos muy bien consciente que el alcohol es un inhibidor del sistema nervioso. Entonces, ¿esto en qué nos afecta un poquito, verdad? Todo el mundo les va a decir, cuando vayas y te tomas una u otra, bloquea el celular. ¿Por qué? Porque haces cosas de las que después no te acuerdas. Aquí entra este proceso de los lapsos mentales. Como nos inhiben como tal el sistema nervioso, pues es un poquito más fácil el perder el autocontrol. El perder un poquito este lapso de memoria. Ya hiciste cosas, ya no sabes exactamente qué es todo lo que pasó, ¿verdad? Vienen estas pequeñas lagunas mentales. Esto nos provoca pérdidas de memoria momentáneas o sucesos completos. Es lo que abordábamos hace un ratito. No sé si alguno de ustedes tenga algo hacia el momento que comentar con respecto a la pérdida de memoria. Pues yo pienso que a lo mejor la pérdida de memoria o lagunas mentales a veces que les pasa, que o sea, te pierdes, por así decirlo, siento que sí tiene relevancia, pero al final de cuentas yo siento que eso pasa en un extremo, o sea, en un alcohólico a lo mejor no extremo, pero ya moderado a lo mejor. O sea, no pasa en gente, pues por así decirlo, trastorno de consumo leve, o sea, trastorno de consumo de alcohol leve. Eso tiene que ya a lo mejor tener una ascendencia, una predisposición a ser una persona más alcohólica de lo normal para que te pueda pasar. Que obviamente pues no es algo tampoco tan... No es irrelevante, pero pues es algo también que se debe abordar con, a lo mejor, no sé... ¿Con qué será? Pues no sé, a lo mejor pues tratar de, pues no sé, como tratar de llevar a la persona pues a darse cuenta que a lo mejor sí tiene ese problema. Claro. A veces de pronto también es otra de las encrucijadas que tenemos, ¿no? ¿Qué tanto es tanto? Porque el problema es que termina afectando al cuerpo durante un largo tiempo. Y a ver, en los hospitales lo llegamos a ver, ¿no? Yo nada más tomo una a la semana, o una al día, perdón. Sí, señor, pero tiene 30 años tomando. Ya los efectos no van a ser los mismos. Uh-huh. Los lapsos de memoria muchas veces se dan también nada más por la cantidad, ¿no? Estando en una reunión donde la gente se pasa de copas, pues a veces es muy complicado, y peor tantito si el alcohol es muy fuerte, ¿no? O también, como lo vemos ahorita tristemente, si estaba adulterado con algo, si hay presencia de otras drogas, ¿no? Y bueno, hay un problema ahí que es todavía mayor. El problema es que la formación de memorias en el humano es muy mala. Si no me creen, pregúntenle, por ejemplo, a sus familiares algo que ustedes recuerden cuando eran niños, les aseguro que les van a decir algo completamente diferente. En 9 de cada 10 casos, tristemente. Súmele una sustancia, se vuelve mucho peor. De hecho, tienes más predisposición a tener Alzheimer de más viejo, ¿no? Sí, o sea, una persona mayor ya tienes predisposición si eres alcohólico frecuente. Me parece, si mal no recuerdo, es la predisposición a contraer entre 100 y 300 enfermedades diferentes, casi tantas como si consumieras tabaco o incluso un poquito más, porque lo único que necesitas básicamente es que tengas la genética para ello, digámoslo así.
Y a veces ni siquiera eso, ¿no? A veces también es que consumas mucho del mismo. Mucha gente desarrolla diabetes por consumir cerveza, porque no te dicen que tiene un contenido elevado en azúcar, a veces. Y aquí entra mucho también nuestra predisposición genética, que claro, pues, si mal no recordamos, todos tenemos cierta predisposición a ciertas enfermedades. Añádanle un poquito el factor de que nosotros estamos alterando nuestro organismo, pues nos hacemos un poquito más propensos a... Claro. También retomando un poquito acerca de lo que mencionamos al principio, con cómo afecta a la familia. Bueno, yo desde mi propia experiencia personal, pues como la mayoría de familias a nivel latinoamericano, pues la mayoría de mis tíos son muy alcohólicos. Hay varios que han muerto por circunstancias relacionadas con el alcohol también. Y en cuanto al núcleo familiar, también es algo que pues no es un secreto para nadie, que afecta completamente. Estando en un círculo, siendo completamente rodeado por gente que tiene este tipo de adicción, es más complicado llevar una relación saludable o una relación sana con ellos. Es algo que me ha tocado ver muy de cerca, y es por eso que también pues sería un factor, ¿no? para que este tipo de personas pues cambien esa manera de vida. No, y también podemos hablar que a factor de la familia, o sea, si tu papá es alcohólico, tú ya tienes de 50 a 60% de probabilidad de ser alcohólico. No digo que tengas no tengas esa conciencia de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero tomar, mi papá era así, yo no quiero hacer lo mismo. No digo que no, estoy diciendo que si llegas a tomar alcohol y si te hace algo frecuente, tienes la predisposición a terminar alcohólico más, o sea, tienes más probabilidad. Claro, ¿no? Y abordando un poquito más también, como lo menciona nuestro compañero Jesús, desde un poquito más de experiencias laborales, ciertamente es muy acertado tu punto. ¿Por qué? Como pequeña experiencia personal, ¿verdad? Yo también procedo de una familia en la cual el consumo de alcohol es algo muy frecuente o muy normal, o que algo que tenemos como un contexto de, ay, pues es que es fiesta, ni modo que no nos tomemos uno, ni modo que no nos tomemos dos. ¿A qué voy con esto? Básicamente, una vez entre conversaciones con varios de mis tíos y primos, era como que, bueno, todos con su respectiva cerveza y yo con mi cubita. Era como que, bueno, ¿y tú por qué no tomas si vienes de familia que tiene carrera larga? Y yo como que, pues es que son decisiones deliberadas, ¿verdad? Es como lo mencionó ahorita Diego, no significa que por el hecho de que ya toda tu familia lo haya hecho, tú estés completamente dispuesto a. También tiene mucho que ver pues ahora sí que la decisión que uno toma. Claro. Aunque muchas veces, bueno, la decisión pareciera que es nuestra, pero pareciera que también está tomada por otros. Tienes el alcohol de libre acceso, tienes gente que te dice que el alcohol es bueno, ves que hay gente que se divierte, entre comillas, con el alcohol, y lo que es peor, incluso a veces los incitan desde bastante niños, pues obviamente que lo va a considerar como algo positivo, ¿verdad? Una persona, aunque vea destrozos, tristemente. Sí, eso es un punto muy importante, el hecho de la presión social que surge, digamos desde generaciones atrás hasta actualmente, como el hecho de tomar alcohol ya para una persona es, a lo mejor te ves mejor ante tu grupo de amigos, a lo mejor te ves mejor ante tu familia, a lo mejor te ves un poquito más maduro. Son situaciones que también afectan para que esas personas lleguen a ese punto de que ya no hay un retorno para mejorar su calidad de vida. No, y hablando, de hecho, bueno, de experiencia personal, básicamente yo, o sea, hace tiempo dejé el alcohol, llevo a lo mejor no mucho, a lo mejor llevo como 2 meses aproximadamente, lo dejé totalmente por procesos que quería llevar yo, pero, o sea, el cambio que hubo en mi vida fue demasiado grande, incluso en amistades, digo entre comillas. ¿Por qué? Porque, o sea, no sé si como que no, en la sociedad no es aceptable que no tomes alcohol. Si no estás tomando alcohol, no es una convivencia sana, y eso es algo erróneo que yo veo, que digo, o sea, me da coraje porque digo, no es necesario tomar alcohol para ser una persona divertida, no es necesario tomar alcohol para sentirte seguro y no sé, ir a hablarle a una chica, porque muchos a veces lo toman para formar una falsa seguridad en ellos. Es una parte muy fea porque se le critica al alcohólico, pero se le critica también a la persona en recuperación. O sea, se le pone como si hubiera tenido una falla moral grandísima, cuando realmente no debería ser, porque pues esta persona lo que quiere es vivir al final del día, ¿verdad? Y este punto que de hecho nos abordas, Diego, entra en el siguiente punto a tratar: los cambios emocionales o de personalidad. Tenemos una pequeña descripción: solemos beber para desinhibirnos y volvernos más sociables, pero la verdad es que se trata de un depresor del sistema nervioso, como lo comentaba
comentábamos hace un momento. Y esto se ve más reflejado comúnmente en los sentimientos de tristeza, ansiedad o agresividad. Es muy fácil que tú, como lo decimos popularmente, te envalentones o agarres valor y digas, es que a mí me gusta más mi yo cuando estoy tomado. A mí me gusta más mi yo, que es, pues, no alcohólico precisamente tal vez, pero mi yo que es un poquito más fiestero, un poquito más desinhibido en cuanto a lo que es el consumo del alcohol. ¿Por qué crearnos este alter ego que dice, yo no soy suficientemente seguro o no soy suficientemente cool, como lo decimos últimamente, por el hecho de no tomar? ¿Cuántas veces no nos ha tocado ser, o escuchar el típico comentario de no invites a tal porque no toma, no es divertido, no se ambienta? Y es muy común el observarlo, incluso en nuestro círculo social. Es una de las cosas interesantes al respecto del alcohol, porque como rompe, entre comillas, esa barrera que tiene la persona en cuanto a la timidez, le hace creer, ¿no?, que, bueno, por decir algo un poquito más sencillo, que lo puede todo. Y dentro de ese momento, ¿no?, la persona toma acciones muy impulsivas, muy cambiantes, e inclusive que le pueden llevar a situaciones de riesgo muy grandes, ¿sí? Pero lo malo es que si está en un ambiente que se lo va a celebrar, pues la persona lo va a asociar con algo positivo. Y es una de las razones por las que también muchos jóvenes entran en la adicción al alcohol. Porque si eres un joven que eres tímido, que tienes tal vez algún problema social o tal vez incluso dentro de tu grupo social quieres lograr algo, ¿no? Salir con alguien, que te vean como alguien que no necesariamente eres realmente, pues el alcohol es una salida extremadamente fácil. Exactamente, justamente es lo que iba a comentar. Personalmente yo era una persona recurrente que tomaba alcohol. Y yo tenía ese pensamiento de decir, ¿sabes qué? Yo me siento bien conmigo mismo, me siento seguro por estar tomando alcohol y puedo hacer lo que sea, o sea, yo todas las puedo. Esa era la típica frase mexicana. Yo sentía que todo lo podía, sentía que pues no había algo que me tuviera, pero pues caí en cuenta un tiempo donde me dio una tipo de depresión, caí en cuenta que esa seguridad era falsa. Era algo tan quebrantable que se quebrantó en un momento de... Simplemente era un bajón emocional, se quebrantó. Y dije, bueno, a lo mejor esto no es como que lo que tengo que estar viviendo. Digo, prefiero formar una seguridad buena, una seguridad sana, una seguridad que sea yo mismo. Y aparte, pues, no sé, pues igual como que trascender, ¿no? Trascender en el aspecto de que, ¿sabes qué? No necesito el alcohol para ser una persona segura. No necesito el alcohol para hacer ciertas cosas. No necesito el alcohol para ser yo, porque al final de cuentas lo que a veces pensamos que es nuestra falsa seguridad, a veces eres tú mismo, simplemente sin prejuicios. Exacto. Al final de cuentas te quitaste un poquito el miedo que normalmente piensas. ¿Esto a qué nos lleva? A hablar un poquito de la pérdida del control. Normalmente tenemos mucho esta idea de que, bueno, es que para mí mi concepto de control es la niña calladita, que no mueve un plato, que no hace esto, que no hace aquello. Pero de repente me entra alcohol al sistema, se me olvida ese control que yo tengo y dejo salir a la verdadera personalidad que yo tengo. No es que no seas tú, simplemente es la parte que te la pasas reprimiendo o te la pasas evitando un poquito a toda costa. Tal vez por el que dirán, tal vez por el que no me siento cómoda haciendo así comúnmente. Hay muchísimos factores, vaya. Como todos los trastornos que todos llegamos a conocer y como ciertas adicciones, pues todo tiene un nivel de negación, ¿verdad? Al final de cuentas, también. Otro de los puntos que abordábamos mucho, pues estos ya son más a largo plazo, hablamos de la destrucción neuronal, para la cual me gustaría mucho que nos dé su opinión como médico y como psicólogo. Bueno, ahí son dos problemas. El primero es que el alcohol, bueno, una vez que entra al cuerpo, no se queda como alcohol, sino que se procesa en algo llamado acetoaldehído, el cual, básicamente, por decirlo de manera simple, es un veneno. Este veneno, esta sustancia es la que produce toda la toxicidad que nos da los efectos que mucha gente busca en el alcohol, ¿no? Esta desinhibición social, este entumecimiento del propio cuerpo, este aletargamiento de las funciones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa con ese veneno? Es que atraviesa muy fácilmente la barrera hematoencefálica, esto que protege a nuestro cerebro de las
sustancias nocivas y se queda ahí y empieza a hacer destrozos, principalmente ¿con qué? Lo que le hace a las neuronas son dos cosas. La primera es que básicamente no hacen correctamente la transmisión, primera. Y una vez que no hacen correctamente la transmisión, también inhibe a ciertos neurotransmisores que son necesarios para el equilibrio, para la homeostasis del cerebro. El problema es que una vez que se acaba el efecto, luego estos regresan con venganza. Y por adelantarme un poquito, regresarme un poquito, es gran parte de la razón por la que todo alcohólico va a sufrir depresión y ansiedad. Ansiedad y ansiedad. Porque eventualmente el bajón de estos neurotransmisores, que son principalmente GABA y adrenalina, ¿sí? Cuando estos regresan van a causar cuadros de ansiedad terribles. Y bueno, como se los he comentado, algunos que han sido mis alumnos aquí mismo, ¿no? La ansiedad y la depresión siempre van de la mano, ¿sí? Entonces una siempre va a terminar causando a la otra. Entonces ya no es una cuestión de si te va a pegar, es más bien cuándo. Porque hay gente que les puede pegar después de pocas dosis de alcohol y hay gente que tal vez puede sobrevivir durante años, entre comillas, pero eventualmente lo van a tener. Entonces, cuando ya llega también la destrucción del cerebro por culpa del consumo del alcohol, no solo va a ser el cerebro, es que también está fallando el hígado, también está fallando los riñones, también está fallando el intestino. Entonces, la persona está consumiendo un veneno, desnutriéndose, y su principal laboratorio del cuerpo, que es el hígado, no le funciona. Claro que van a tener problemas serios. Muy bien. También dentro de esto, bueno, me gustaría muchísimo invitar a nuestro chico detrás de cámaras, Juan Adrián Solano Briones. Danos tu opinión, amigo. ¿Qué has opinado con respecto al tema que estamos abordando el día de hoy? Bueno, pues la verdad es que me ha parecido un tema muy interesante, pero sobre todo me parece que es un tema que está socialmente muy arraigado, sobre todo en cuestiones de cuando hablamos de mexicanos, ¿no? Claro, también. Creo que en México está muy normalizado el consumo de alcohol y tendemos mucho a decir, no pasa nada. Pero solamente nos quejamos hasta que ya tenemos el problema encima y hasta que la persona alcohólica nos resulta ya un problema para nosotros, ¿no? Entonces creo que es bien importante que lo abordemos y me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué opinan sobre grupos de ayuda como Alcohólicos Anónimos? Creo que aquí entra un punto muy importante y ustedes no me dejarán mentir porque creo que es algo que todos hemos visto. ¿Hasta qué punto nos benefician? Porque muchas veces cuando tratamos de sustituir, de eliminar o erradicar algún vicio, no se erradica, se sustituye con otro. Entonces aquí también tenemos que ver mucho esta parte. Claro, si hablamos en cuestiones sociales, en cuestiones culturales, toda persona siempre busca un reconocimiento, de cualquier tipo, sea el aplauso de los demás, sea el reconocimiento de los demás, sea el cariño de alguien más. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando te dicen o te aplauden el hecho de que tú seas alcohólico? El hecho de que tú tomes cada fin de semana, el hecho de que en fiestas tú seas el centro de atención por estar bajo los efectos del alcohol. Esto es lo que nosotros conocemos como un reforzamiento positivo. ¿Qué es lo que pasa? Yo veo que obtengo algo positivo para mi persona, claro que lo voy a repetir porque quiero repetir esa sensación. Entonces, aquí también entra mucho nuestros aspectos culturales como buenos o malos mexicanos también. Así es. Respondiendo un poquito también la pregunta del compañero, a mí me encantan en lo personal. De hecho, siempre que salen estadísticas sobre quién ayuda más entre grupos de ayuda de estilo AA o psicólogos expertos en adicciones, casi siempre nos terminan ganando. y es que tiene un sentido. Atender una adicción en grupo es 1000 veces más fácil que atender una adicción individual. Y muchos psicólogos cada vez más se están dando cuenta de esto. ¿Por qué? Porque en grupo te da muchos aspectos que en individual no te da, como por ejemplo lo que mencionaba el compañero al respecto de la confianza, ¿no? O sea, entre dos personas sí, tal vez podemos atender muchos de los aspectos que te llevaron a la adicción, pero es muy difícil que tú solito ganes esa confianza otra vez. Y si estás con gente que está viviendo lo mismo que tú y que está también queriendo el mismo objetivo que tú, que es recuperarse, pues obviamente que va a tener sus beneficios. Tiene sus problemas, obviamente, ¿no?
Obviamente, como no se maneja por personas profesionales, e incluso ellos tienen dentro de sus reglas que no debe ser así, y como pues a veces entran también pues todas las partes humanas de eso, ¿no? Los egos, los defectos, etcétera, etcétera, pues obviamente que no son perfectos. Aún así, pues ahora sí que, como le pasó a muchos de los investigadores de Estados Unidos cuando estaban tratando de formar un programa de adicciones, ¿no? Eventualmente regresaron a los famosísimos 12 pasos, al AA. A mí también se me hace importante recalcar también como hay AA, pero no me acuerdo la institución que también ayuda a la familia, que para mí es importantísimo también ayudar a la familia, porque cuando ayudas a la familia, simplemente la persona en sí, el alcohólico, empieza a avanzar. Es Al-Anon, se llama, creo. Son los que atienden a los familiares de los alcohólicos. Yo lo digo porque mi papá es alcohólico y yo mucho tiempo duré investigando sobre el alcoholismo, sobre cómo curarlo. Soy una persona como que me gusta leer y introducirse mucho en esto. Y la verdad a veces me seguí un poquito en el aspecto de que yo quería resolverlo todo con información, con libros y pues con experiencia de estar leyendo, experiencia de los demás. Y a veces siento que me seguí un poquito con el hecho de también ver lo que puedo hacer yo por mí mismo para poder ayudar a los demás. Claro que aquí también es muy importante mencionar, ¿verdad? Y cabe resaltar, muchas gracias por tu punto, Diego. Creo que es muy vital y muy importante el abordar todo este punto. Hablemos un poquito en cuanto a prevenciones y tratamiento. Creo que es muy importante que recalquemos que cuando una persona se da cuenta que es adicto a, que es alcohólico, que es dependiente de cierta sustancia, ¿en qué punto entra nuestra red de apoyo? ¿Qué tan confiado me siento para decirte a ti como mi hermano, a ti como mi papá, a ti como mi familiar, que yo ya estoy mal? ¿En qué punto es bueno pedir ayuda? Bueno, en mi experiencia personal, creo que en cualquier momento es bueno para pedir ayuda, pero el problema es que tiene que tenerse toda la información apropiada. O sea, la familia tiene una buena, o por lo menos una unidad familiar decente, va a ser suficiente que la persona lo diga, pero que llegue con toda la información ya de por medio, ¿no? Si su deseo es cambiar. O si la familia lo quiere abordar, también es llegarle con toda la información al respecto de lo que sigue en cuanto a su tratamiento. Hay miles de modalidades de tratamiento. El punto aquí más bien es que se siga una que sea cómoda para la persona y que la persona tenga la disposición. Una persona sin disposición, tristemente, difícilmente va a querer recuperarse del problema. No podemos obligar a una persona a salir de la adicción, y es por eso que hay tantas opiniones encontradas. Yo se los digo porque mucha gente critica el famoso modelo anexo, ¿no? Que es justamente donde yo estoy, o como le dicen coloquialmente, ¿verdad? A los centros de rehabilitación. Pero sí funciona. Lo que no tiene muchas veces es el apoyo apropiado. O sea, y muchas veces tristemente es responsabilidad de nosotros, porque no lo decimos. Yo conozco tristemente muchos terapeutas que dicen, yo nada más trabajo con los del anexo, con las familias, ¿no? Y bueno, y sale la persona a enfrentarse a la misma familia, ¿sí? Olvídate, ¿no? O sea, va a salir exactamente el mismo problema. Y claro que también aquí entra mucho pues el punto en el cual nosotros nos sentimos también con nuestra familia, ¿verdad? Claro que podemos abordar muchas veces el punto de dar que yo ya me rehabilité, yo ya estoy bien, pero ¿qué nos separa el día de mañana para que yo pueda demostrar que ya no estoy en el concepto en el que antes me tenía? Para ir dándole un cierre a esto, que fue pues nuestro tema, primeramente cabe resaltar, les agradezco mucho su presencia el día de hoy, ha sido muy interesante el abordar este tema con ustedes. Cabe resaltar, también le invitamos a todos los que nos sintonicen en esta ocasión, nunca es malo reconocer lo que nos está pasando. Al final de cuentas, todo pequeño cambio siempre empieza desde nuestro propio reconocimiento. No sé si alguno de ustedes quisiera ayudarme a dar alguna pequeña conclusión, algo más que quieran agregar por aquí. Realmente yo nada más una cosa, ¿no? En una adicción muchas veces se piensa que no hay solución, que la persona va a tener el problema para siempre, o que inclusive que el problema va a acabar con la persona, pero eso no es cierto. Siempre y cuando la persona esté dispuesta, va a lograr. El problema es todo lo demás, ¿verdad? Solo si quisiera decirlo, ¿no? La adicción tiene solución.
El punto aquí, no importa si eres tú quien lo está sufriendo, un familiar o quien sea, es no rendirse. Pues a mí me gustaría hablarle un poquito más a los jóvenes, a los más, pues si digamos a los que están en esa etapa. Realmente si tu amigo te lleva a esos extremos, a esa situación de que es necesario probarlo para poder convivir con ellos, pues realmente amigos no son. Es muy importante tener esos límites bien establecidos, más allá de que sea gente que tú quieras juntarte mucho con ellos o que sea gente que para ti te sentirías más realizado si estás cerca de esas personas. Si esas personas ves que están acabando con su vida de una manera, como usted lo mencionaba, con un suicidio lento o suicidio pasivo como lo conocemos, realmente no son amigos, no es gente con la que te gustaría relacionarte más allá, no es gente con la que realmente puedas contar. Yo quiero decir que, más que nada, o sea, sabemos que el trastorno por consumo de alcohol es algo pues grave, pero pues tampoco podemos satanizar tomarte una cerveza. Siento que al final de cuentas te puedes tomar una cerveza, 2 cervecitas a la semana está bien, pero tener ese consumo que medido, todo con control, nada con exceso, y pues saber siempre estar consciente de lo que estás haciendo. No hay una necesidad de tomar hasta la ebriedad, hasta llegar al punto de ebriedad para sentirte bien. Simplemente te tomas una cerveza viendo un partido de fútbol y está totalmente bien. Para mí no es algo malo, pero pues es algo que a lo mejor cuando dejas de tomar se sataniza. Totalmente de acuerdo con ustedes, chicos. Nuestro chico detrás de cámaras, ¿algo más que quieras agregar para darle cierre a nuestro episodio del alcoholismo? Nada, a mí me gustaría sobre todo invitar a todas aquellas personas que están pasando por un proceso así, pues a que se acerquen. Siempre hay personas dispuestas a ayudar, que eso es algo bien importante, ¿no? Hay, como dijo el maestro, hay miles de formas de tratamiento, pero lo más importante está en que tú tomes la decisión. Claro que sí, totalmente de acuerdo, amigo. Bueno, pues el día de hoy hemos llegado a nuestro final de capítulo. Les agradecemos mucho nuevamente por sintonizar Psicoespacio Unísima. Quedamos completamente pendientes y los esperamos nuevamente en un próximo episodio. Nos vemos.